Buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que tendremos hoy martes, mañana miércoles y el jueves. Es un tema que no hemos explorado mucho en el Centro Suárez, pero queríamos abrirlo porque es una de las vías que desde la teología y desde la espiritualidad se nos propone para el acercamiento hacia Dios, el acercamiento a Dios. Solemos explorar mucho más la vía de la verdad y la vía de la bondad, siguiendo a los clásicos griegos, pero la vía de la belleza, pues muchas veces la exploramos poco. La vía del arte, de la cultura, y estando en Andalucía, que dentro de un par de semanas estaremos con el arte por nuestras calles en la Semana Santa andaluza y granadina, pues viene bien que a tenor de la belleza del arte que llenará nuestras calles, sea en la expresión escultórica de los pasos, o sea en la expresión musical de las bandas que acompañan nuestras hermandades, pues explorar esa vía de la belleza. Por eso tendremos 3 conferencias. La primera de hoy, mañana una que se llama Arte, Belleza y Espiritualidad, con un compañero jesuita belga que es experto en esa materia del arte y la belleza, y el jueves con un profesor de arte sobre la aportación del barroco granadino a la escultura y a la pintura religiosa. Son temas, a mí me parecen súper apasionantes, y que desde esa belleza Dios, la vía estética, nos va llevando al encuentro con la divinidad. Hoy la conferencia va a ser puntualísima, a las 8:30 vamos a tratar de terminar, porque tanto José Luis como yo hoy tenemos visita del Padre Provincial, y como religiosos de obediencia, pues a las 8:40 a más tardar tenemos que estar en la reunión de comunidad. El tema de hoy es precioso. Cuando el arte, la teología y la espiritualidad se juntan en las calles. Vivir la Semana Santa en Granada. Estamos, pues, como os decía, a pocos días de empezar nuestra Semana Santa. Vivir la Semana Santa desde el arte, dejarnos esponjar con las figuras del Señor y de Nuestra Señora que acompañarán nuestras calles. Le hemos pedido desde el Consejo del Centro esta conferencia a José Luis Vázquez. Él es jesuita, compañero de mi comunidad. Muchos que sois asiduos a la iglesia lo habréis visto en varias celebraciones de la Eucaristía. Ha llegado este año después de una experiencia larga en Nador, en el norte de África, Marruecos, acompañando personas migradas. José Luis es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, bachiller en Teología por la Universidad de Comillas en Madrid y licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha trabajado como profesor y pastoralista en diversos colegios y también trabaja y colabora con el grupo de comunicación Loyola, que tiene 2 editoriales que son de sobra conocidas, la editorial Salterre y la editorial Mensajero. Y aunque él no me lo puso en su currículum, yo lo tengo que decir, es una de las personas, y no te vas a enfadar por favor con lo que voy a decir, es una de las personas más cultas que he conocido en mi vida. Lo digo y no te hago sonrojar, disculpa. De verdad, es un pozo de cultura. Y voy a contar una anécdota. Cuando yo vivía en Almería, él vino con la comunidad de Nador a Almería. Y fuimos a dar un paseo por la Alcazaba de Almería y por la Catedral de Almería, el centro histórico de Almería. Y José Luis empezó a hacernos de guía turístico a los que vivíamos en Almería, enseñándonos esto. Y le pregunté yo, oye, ¿tú habías vivido en Almería? Dijo, no, me lo he estudiado. Y pareciera que hubiera nacido en Almería. Pues mira, de verdad que espero que lo gocéis mucho, porque es un pozo de cultura y seguramente nos hará disfrutar de esto de el arte y la belleza se juntan en las calles en nuestra Semana Santa granadina. José Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues muchas gracias, Javier, por esta presentación tan apreciativa. Acércate el micrófono.
Y muchas gracias también a todos ustedes por venir, por haber venido en esta tarde. He dejado atrás copias del esquema que voy a intentar seguir más o menos en la exposición, por si ayuda un poco a no perderse demasiado. Y bueno, pues yo tengo que empezar con una captatio benevolentia, que se decía en la retórica antigua, y es pidiendo perdón por mi atrevimiento, en haber aceptado la invitación de Javier a hablar de la Semana Santa en Granada cuando yo no soy granadino. Yo, aunque mis padres vivieron unos años aquí cerca, en Albolote, y ahora estoy viviendo aquí desde hace ya medio año, yo nací en Santander, en el norte de España, y bueno, estoy muy familiarizado con la Semana Santa castellana, León, Valladolid, Zamora, también algo con la de Sevilla, porque mis padres viven allí desde hace unos años, pero bueno, pues con la de Granada tengo menos familiaridad, así que es un atrevimiento por mi parte, pero bueno, espero que quizá la visión de alguien que viene de fuera, ¿verdad?, pues pueda ayudar también a ver con otros ojos o con unas perspectivas, pues realidades que para ustedes o para vosotros quizás son ya muy conocidas y muy familiares. Así que espero que lo que voy a compartir con vosotros pues os sirva de algo, os interese y os sirva sobre todo para abrir boca para las dos conferencias de mañana y pasado, que seguro que van a ser mucho más interesantes. Así que dicho esto, bueno, pues comienzo señalando, recordando que la Semana Santa en Granada y en cualquier ciudad de España es un fenómeno muy polifacético. He tomado este párrafo de un libro que es uno de los que he usado para preparar esta charla, Historia viva de la Semana Santa de Granada, arte y devoción, está abajo en la pequeña bibliografía que he puesto, y los autores de este libro pues ahí recuerdan que la Semana Santa no admite interpretaciones fáciles y unívocas. Es un fenómeno que tiene una raíz, por supuesto, claramente religiosa, pero de esa raíz dice ha brotado pues una Semana Santa litúrgica, una Semana Santa procesional, que es quizá la más conocida y más vistosa, una Semana Santa artística, todo el tema estético del que ahora hablaremos, una Semana Santa espectáculo, pues también tiene mucho de espectacular, ¿no? Una Semana Santa festiva, el concepto de vacaciones de Semana Santa es ya parte de nuestra cultura social y académica, ¿no? Una Semana Santa económica. La Semana Santa en una ciudad como Granada es un fenómeno económico importante, no solo por la afluencia de visitantes, por la hostelería, sino por la cantidad de actividades económicas que dependen de la Semana Santa. Cerería, floristería, confección de hábitos, bordados, orfebrería, todas son actividades que generan movimiento económico, dinero. Y dice después, pues por encima de todo ello, la Semana Santa personal, que es la más difícil de definir porque depende pues mucho, claro, de las creencias y los sentimientos de cada uno. A esto se podrían añadir otras perspectivas. La Semana Santa se puede tratar también en perspectiva histórica, que es lo que hace este libro, sobre todo, cómo se ha ido desarrollando desde el siglo XVI hasta el presente, ¿no? O en perspectiva sociológica, las cofradías son asociaciones, por lo tanto tienen sus dinámicas sociales que se pueden estudiar también desde la sociología o desde la antropología cultural, bueno, pues todo lo que tiene la Semana Santa de tradición, de identidad, de simbología, ¿no? Bueno, como no es posible tocar todos los palos en una hora escasa, pues yo voy a centrarme en tres aspectos, pues tomando pie del título que se me dio para esta charla, ¿no? El arte, la teología y la espiritualidad. Voy a hablar un poquito de cada una de estas cosas y terminaré con un pequeño apéndice hablando de la relación de Federico García Lorca, que es creo el granadino más conocido fuera de Granada, en España y también en el extranjero, ¿no? Pues con la Semana Santa de Granada. Entonces, comenzando por el arte, bueno, hablar del arte y de la Semana Santa granadina es hablar sobre todo, claro, de la escultura en madera policromada. El siglo de oro de las artes y las letras españolas, que llamamos de esta manera convencionalmente, aunque en realidad duró más de un siglo, prácticamente un siglo y medio, desde mediados del XVI hasta finales del XVII, bueno, pues produjo muchos frutos en muchos campos, no solo la arquitectura y las artes plásticas, sino también la literatura, la música, incluso la teología y otras disciplinas, ¿no? Pero uno de sus frutos más granados y más apreciados es el desarrollo de la escultura, sobre todo religiosa, en madera tallada y policromada, que es un fenómeno muy español, porque la escultura
italiana o francesa barroca, pues se hace sobre todo en mármol o en otros tipos de piedra, en bronce, también en terracota, pero la escultura en madera es algo muy característico de España. Y bueno, pues es un gran legado artístico el que tenemos, que sigue curiosamente despertando interés, ¿no?, en el público. Pese a nuestra sociedad secularizada, en la que podría parecer que el arte religioso ya no atrae mucho a la gente, pues el arte del siglo de oro, la escultura, sigue despertando su interés. Y bueno, pues eso se puede comprobar voy a recordar unas cuantas exposiciones que han tenido lugar en estos últimos meses en distintos lugares de España, la mayoría de las cuales por suerte he podido visitar. La primera de ellas en el Prado, el Sancta Sanctorum del arte español, ¿no? En el Prado hemos tenido desde noviembre a marzo, acaba de cerrar hace unas semanas, la exposición titulada Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro. Darse la mano viene de una frase de Palomino, un tratadista de arte del siglo XVIII, que usa esta imagen para referirse a la relación entre escultura y pintura, porque la escultura en madera policromada combina las dos artes, ¿no? La escultura y la pintura se dan la mano las dos artes para lograr este efecto estético. De hecho, en la España del siglo de oro había escultores que conocemos bien, algunos son muy famosos, y había también policromadores que son menos conocidos, pero muchas veces la talla la hacía un artista y la policromía otro. Y había incluso en la policromía expertos en los dos tipos, lo que se llamaba el estofado y el encarnado. El estofado no tiene nada que ver con la cocina, es la representación de los tejidos, stoffa estela en italiano. Entonces el estofado, que sobre todo a medida que avanzó el barroco se fue haciendo pues muy fastuoso, con uso de oro y otros materiales. Las telas, ¿no?, aquí veis algo en esta imagen, que es un San Juan Bautista de Martínez Montañés, quiero recordar. Y también el encarnado, que es la representación de la carne humana, de la piel, que claro, era muy importante sobre todo en imágenes de crucificados o de cristos yacentes que están fundamentalmente desnudos, salvo el paño de pureza. Bueno, pues Darse la mano estuvo en el Prado eso, pues 4 meses, y ha tenido cerca de 3,5 millones de visitantes. Es el Prado, claro, es el museo más visitado de España, pero bueno, es una muestra de ese interés, ¿no? Dentro de esta exposición incluso se montó, bueno, se trasladó, porque esto está en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura, un paso completo de Gregorio Fernández, de la Escuela Castellana. Sed tengo. Gregorio Fernández talló 7 pasos para la Cofradía de las 7 Palabras en Valladolid, uno de cada una de las palabras de Cristo en la cruz, y este creo que es la quinta, Sed tengo. No sé si es la primera vez que en el Prado se ha expuesto un paso de Semana Santa tal cual, así montado como saldría en la procesión, ¿no? Por las mismas fechas prácticamente en Valladolid, en la Catedral, la Fundación Las Edades del Hombre organizó otra exposición con el título Gregorio Fernández, Martínez Montañés, el arte nuevo de hacer imágenes. Es una alusión, claro, a la obra de Lope de Vega, el arte nuevo de hacer comedias, que Lope de Vega es prácticamente contemporáneo de Fernández y de Montañés, estamos en la primera parte del siglo XVII, ¿no? Bueno, pues fue la idea de poner cara a cara a las grandes figuras de la escuela castellana y de la escuela andaluza, Fernández y Montañés, comparando muchas veces los mismos temas, Inmaculadas, Cristos yacentes, etc., en el estilo de uno y de otro. Es una exposición, bueno, que claro, ha tenido menos visitantes porque Valladolid es una ciudad provinciana, pero bueno, unas 100.000 personas han visitado esta exposición también en esas fechas, otoño-invierno de este año. En las mismas fechas también en Valladolid, el Museo Nacional de Escultura organizó una exposición sobre Luisa Roldán, la Roldana, que, por cierto, ha sido la primera exposición en la historia del Museo Nacional de Escultura dedicada a una mujer, a una artista. Desde el año 33, que se fundó el Museo de Escultura, es la primera mujer, y ahora, ¿verdad?, que ha tenido el honor de recibir la exposición. La Roldana, de la escuela sevillana, bueno, es más conocida probablemente por otro tipo de esculturas, formato más pequeño, en terracota, los famosos barros, creo que tenemos uno en nuestra comunidad, pero también hizo imágenes procesionales, ¿no? Y dos de ellas que estaban en esta exposición en Valladolid son estas que veis aquí, los 2 ladrones del paso de la exaltación de la Santa Cruz de Sevilla. Luisa Roldán trabajó sobre todo en Sevilla y en Cádiz hasta que fue llamada a Madrid para ser escultora de cámara, nada menos, del rey Carlos II. Creo que es la única mujer también que ha alcanzado ese honor en la historia de España.
Bueno, pues en Sevilla hizo estas figuras, los varones, que eran para el paso de la exaltación, un paso de misterio en el que el Cristo, crucificado, en el momento en que están levantando la cruz, los sayones, lo talló su padre, Pedro Roldán, claro. Luisa Roldán se formó del taller de su padre. Y bueno, Luisa Roldán alguna vez se le ha atribuido, no sé si con mucho fundamento, la talla de una de las imágenes clave de la Semana Santa española y andaluza, que es nada menos que la Esperanza Macarena. Tiene mucho fundamento la atribución, pero se ha mencionado su nombre. Bueno, pues la Roldana en Valladolid también recibió unos 40.000 visitantes en esos 4 meses que estuvo. Aquí en Granada hemos tenido, y espero que todos hayáis tenido oportunidad de visitarla, a lo mejor más de una vez, porque además era gratis, la exposición sobre Torcuato Ruiz del Peral, con su título de El otoño del barroco. Es un escultor ya tardío, digamos, del siglo XVIII, de la fase final de la escultura barroca española. Y bueno, pues hubo una exposición en el Museo de Bellas Artes que además se prolongó, en principio era hasta el 5 de enero, luego estuvo hasta febrero, y que mostraba, claro, no solo escultura procesional, porque estos escultores hacían imágenes de otro tipo también, imágenes de la Virgen, de los santos, imágenes de culto, retablos. La España barroca se llenó de retablos, ¿no? Pero también imágenes procesionales, ¿no? Bueno, y luego otra de la que yo he tenido noticia tarde, por eso no fui a verla, pero también por aquí en Granada, en Baza, el solar de los Mora, de la familia. Hubo una exposición, esta fue el verano pasado, con el título de José de Mora a Torcuato Ruiz del Peral. José de Mora nació en Baza, Torcuato Ruiz del Peral en Exfiliana, cerca de Guadix. Bueno, no puedo comentar la exposición porque no la vi, pero da muestras también de este interés, ¿no?, por todo este legado escultórico del siglo de oro del barroco español. Bueno, como sabéis, la escultura policromada tiene 2 grandes escuelas en el siglo XVI-XVII, que son la castellana y la andaluza. La castellana con centro en Valladolid y capitaneada por Gregorio Fernández, que no era castellano, no era vallisoletano, era de un pueblo de Galicia, de Sarria, en Lugo, en el camino francés hacia Santiago, pero se instaló en Valladolid y allí pasó su vida y murió. Y la escuela andaluza con 2 grandes focos, Sevilla y Granada, de manera que se habla también de una escuela sevillana y una escuela granadina. Voy a recordar, sin profundizar mucho, porque creo que la charla de pasado mañana pues desarrollará más estos aspectos, un poco los nombres principales de esta escuela granadina de escultura, que empieza con Pablo de Rojas. Pablo de Rojas es la gran figura en el paso del siglo XVI al XVII, que es el padre un poco de la imaginería procesional, tanto en Granada como en Sevilla, porque Pablo de Rojas era de Alcalá la Real, de Jaén, y fue maestro de Martínez Montañés, que también era de Alcalá la Real, con lo cual influyó también en la escuela sevillana. Y luego pues se instaló aquí en Granada y trabajó aquí, veremos ahora algunas obras suyas. El siguiente nombre importante es Alonso de Mena, conocido sobre todo por ser el padre de Pedro de Mena. Alonso de Mena y Pedro de Mena. Estos clanes o linajes de artistas eran muy comunes, ¿no? Los Mena, los Mora, los Roldán. Bueno, porque la escultura, el arte, todavía en aquella época tenía un poco la consideración de artesanía, funcionaba en talleres, ¿no?, donde bueno, pues, los hijos aprendían el oficio del padre, los hijos y a veces incluso las hijas, ¿no? Y muchas veces los hijos o los alumnos de fuera, además de aprender el oficio, acababan casándose con alguna de las hijas del maestro. Así le ocurrió a Velázquez con Pacheco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se formaban estos clanes familiares. De Alonso de Mena no tenemos ninguna escultura procesional, pero de Pedro de Mena sí que hay alguna, o atribuida a él. Pedro de Mena nació y trabajó aquí en Granada y luego se trasladó a Málaga. Y allí hizo la mayor parte de su carrera, allí murió, está enterrado allí en el convento del Cister. Y hace unos años, creo que fue el 2019, hubo una exposición también en Málaga, en el Palacio Episcopal, sobre la escultura de Pedro de Mena, una exposición muy lograda, con muchas piezas importantes, entre ellas el famoso Cristo de Mena, que es una de las piezas famosas de la Semana Santa malagueña. Y es curioso, la exposición llevaba el título Pedro de Mena Granatensis Malacae. En latín sería Pedro de Mena granadino en Málaga, porque parece que él firmaba así o firmó así algunos de sus documentos, aunque terminó en Málaga sus días, pero siempre recordó su origen granadino. Y es curioso que él estaba muy vinculado al Cister, de hecho está enterrado allí en el convento del Cister, cerca de la Catedral de Málaga. Y en un momento dado, algunas de sus hijas, porque varias de ellas hicieron profesión como monjas cistercienses allí en Málaga, se vinieron a Granada, porque
algunas monjas de este convento de Málaga vinieron a Granada para fundar aquí el convento de San Bernardo, en la Carrera del Darro, que fue la última gran fundación monástica de la Granada barroca, ¿no? A finales del siglo XVII, un arzobispo que había sido monje cisterciense, creo, pues viendo que en Granada no había ningún convento, ni benedictino ni del Cister, pidió a la Orden del Cister que hiciera una fundación aquí en Málaga, y vinieron monjas de Málaga a fundar aquí, y entre ellas creo que 2 hijas de Pedro de Mena, que trajeron algunas esculturas de su padre, que todavía están en la iglesia del convento de San Bernardo, y una de ellas además había aprendido también el oficio y realizó aquí alguna escultura, creo que también está allí en el convento, no con tanta calidad como su padre o como la Roldana, pero bueno, otra mujer escultora que tampoco tenemos noticia de muchas, ¿no? Los Mena. Después viene Alonso Cano. Alonso Cano es el gran nombre de la escuela granadina, claro, fue un genio polifacético, arquitecto, pintor, escultor, trabajó no solo aquí en Granada, también en Madrid. En Granada ha dejado, pues recuerdo sobre todo en la catedral, un pequeño memorial suyo a los pies, diseñó la fachada, la torre como arquitecto. Tenemos allí la famosa Inmaculada del Facistol y la Virgen de Belén como escultor, y pintó también el ciclo de cuadros de la vida de la Virgen que adornan la Capilla Mayor, uno de los grandes ciclos pictóricos del barroco andaluz. Bueno, de Cano no tenemos ninguna escultura procesional aquí en Granada. Yo no sé si hay alguna de él, si no se ve en otros sitios, pero... Después vienen, en el paso ya del 17 al 18, los Mora. Los Mora, una familia, Bernardo de Mora creo que nació en las Islas Baleares, en Mallorca, pero se vino al Reino de Granada, se asentó en Baza, y allí nacieron pues sus hijos José y Diego, que luego se instalaron también en Granada, la ciudad. Los Mora han sido muy importantes para la escuela granadina, veremos algunas obras de ellos. Pasamos al siglo XVIII, no lo he dicho antes, pero claro, el siglo de oro se considera que termina al final del XVII, pero en el arte barroco realmente continuó, y sobre todo estas escuelas escultóricas con una gran vitalidad. Hasta el final del barroco, que en España duró mucho. En España el barroco duró hasta muy avanzado el siglo XVIII. A los ilustrados les costó mucho, digamos, desterrar esta cultura barroca que había arraigado mucho en la población, en el gusto popular y también culto, aunque al final pues consiguieron arrinconarlo e imponer la nueva cultura neoclásica. Del 18, además de los Mora, tenemos a José Risueño, también granadino, y que trabajó bastante para la Abadía del Sacromonte. Recuerdo en una visita guiada a la Abadía del Sacromonte que decía la guía que él tuvo un hijo que era estudiante allí en la escuela que tenía la abadía, era pupilo de la abadía, y que él pagaba, claro, pues unas cuotas mensuales o anuales por la educación de su hijo, y a veces cuando no andaba bien de dinero pagaba con alguna escultura. Por eso hay en el Sacromonte varias esculturas de Risueño. Y por último, Torcuato Ruiz del Peral, el otoño del barroco, que se ha destinado a esta exposición anterior. Son un poco los grandes nombres de esta escuela granadina. Recordando un poco cuáles son los principales pasos, las principales imágenes, ¿no? Imágenes de estos autores que se pueden ver en la Semana Santa Granadina, que dentro de 2 semanas, si Dios quiere, pues veremos desfilar por nuestras calles. De Pablo de Rojas tenemos el Jesús de la Paciencia, o a la columna, de columna alta. Estos Cristos de columna alta son del siglo XVI, la columna de cuerpo entero, digamos, porque luego se descubrió en Roma una columna que ahora está en la iglesia de Santa Praxedes, y que es más bajita, es de esta altura, y que se dio en pensar, no sé por qué, que esa era la columna de la flagelación de Cristo. Por eso los autores del 17, como Gregorio Fernández, ya suelen poner la columna baja, Cristo con las manos así. Pero en el 16 todavía se usaba esta columna alta. Después está también el Cristo de los Favores, atribuido a Pablo de Rojas, aunque otros también dicen que puede ser de Baltasar de Arce, otro escultor, la iglesia de San Cecilio, y el Señor del Descendimiento, también atribuido a este escultor, a Pablo de Rojas, finales del siglo XVI o comienzos del XVII. De Pedro de Mena, atribuidas a él, tenemos 2 dolorosas en Granada, María Santísima de las Maravillas y Nuestra Señora de la Soledad. Pasamos a los Mora. De José de Mora hay 2 obras ciertas suyas, el famosísimo Cristo de la Misericordia, de la Hermandad del Silencio, que ha sido restaurado recientemente. Me había olvidado decir, hablando de las exposiciones, mucho más que ha habido últimamente en este último medio año, pero se dice, supongo que con fundamento, que se está preparando, se va a hacer aquí en la Catedral de Granada, una exposición sobre José de Mora, de quien se han conmemorado el año pasado, el 2024, los 300 años de su muerte.
y que iría pues dentro también del ciclo de actividades que la catedral está empezando a programar con motivo del 5º centenario del templo catedralicio. Bueno, pues de Mora, el famoso Cristo de la Misericordia, del Silencio, el que procesiona es una réplica, es una copia, ¿no? Esto ocurre ya con 3 imágenes granadinas y ocurre en otros sitios de España también. Yo creo que por una parte es una muestra de sensibilidad y de respeto al patrimonio, ciertamente en el sentido es positivo. Por otra parte, bueno, pues nos priva de ver en la calle la imagen original, ¿verdad? Pero bueno, siempre se puede contemplar en el templo y venerar allí. Y por otra parte, la tecnología avanza tanto que dentro de poco ya va a ser prácticamente imposible distinguir una copia del original si uno es un absoluto experto, ¿no?, en estos temas. Y la otra imagen de Mora es la Soledad del Calvario, que está en la iglesia de Santa Ana, una preciosa, dolorosa, arrodillada. Después también se atribuyen a él, aunque con menos seguridad, 2 imágenes de Cristo, el Jesús de la Sentencia y el Jesús de la Amargura, de la Hermandad del Vía Crucis, ¿no? Y de Diego, atribuido a Diego de Mora, pues tenemos una de las imágenes más emblemáticas, como se dice ahora, de la Semana Santa de Granada, nuestro Padre Jesús del Rescate. Porque no procesiona en la Semana Santa. Estoy solamente poniendo las imágenes que procesionan, como el tema sobre la Semana Santa. Procesionó y guardó toda la cofradía, fue testigo en Granada de guardar. Os ruego que las preguntas sean al final, porque como estamos grabando, se rompe la secuencia. Gracias. Muchas gracias en todo caso. Bueno, son los problemas de uno que no es de aquí, que no tiene tampoco toda la información, por eso pedía al principio disculpas. El Jesús del Rescate, digo, en la iglesia de la Magdalena está ahora, y bueno, pues en el cartel de la Semana Santa de este año, que puse al principio, es la figura que ocupa el puesto principal, ¿no? Porque la Hermandad del Rescate es una de las que cumplen este 2025 el centenario de su fundación o refundación. Al Círculo de los Mora también, ya no sé muy bien, Diego, José, se atribuyen estas otras 2 dolorosas, María Santísima de la Amargura y Nuestra Señora del Amor y del Trabajo. Bueno, son, como veis, imágenes de vestir, ¿no? Antes hablaba del estofado, pero a lo largo del siglo XVII se fue poniendo de moda también el vestir a las imágenes, sobre todo las de la Virgen, claro. Y además con este estilo de viuda castellana, ¿no?, de viuda española, digamos, castellana o andaluza. Entonces, muchas imágenes son de vestir, con lo cual están talladas solo parcialmente. De Risueño, pues 2 imágenes también muy conocidas y veneradas de la Semana Santa granadina. El Cristo del Consuelo, que si Dios quiere, pues dentro de 2 semanas y un día vamos a salir de aquí al lado de nuestra iglesia, esto de los gitanos, y la Virgen de la Esperanza, atribuida también a Risueño. Y Torcuato Ruiz del Peralla, el último esplendor de la escuela granadina, pues la famosa Virgen de las Angustias de la Alhambra, que está allí en la iglesia de Santa María de la Alhambra. Y también esta imagen, se le atribuye esta imagen del niño, el dulce nombre de Jesús, que es un niño Jesús que sale como resucitado ahora el domingo de resurrección. Pero hay más imágenes todavía en las procesiones de Granada, aparte de estos autores famosos, ¿no? Anteriores al desarrollo de la escuela granadina hay 3 imágenes del siglo XVI que procesionan. Una de ellas es el Cristo de San Agustín. Es la imagen más antigua que sale en procesión en Granada. Desde hacia 1520 se atribuye a un autor italiano, Jacopo Torni, se dice, Jacopo Florentino. Estuvo, supongo, en el convento de San Agustín, ahora está en el del Ángel Custodio, y es eso, pues, protector de Granada, lo llaman la imagen más antigua de las que procesionan en la ciudad. Después tenemos también de Diego de Siloé, otro de los grandes artistas que trabajaron en la Granada del Renacimiento. Siloé hizo la fachada lateral de la catedral, la Puerta del Perdón, por la que ahora salen todas las hermandades, ¿no?, después de su estación de penitencia en la catedral. Pues como escultor tenemos esta imagen del Jesús del Perdón, que sale en el paso del misterio de San Miguel Bajo, ¿no?, de la Aurora. También sale una réplica ahora, no la imagen original, con columna alta también, como veis, ¿no?, del siglo XVI. Y la urna del Santo Sepulcro, que está en Santa Ana y que contiene un yacente anónimo, pero también probablemente de finales del siglo XVI. Más imágenes ya anónimas de este periodo, de esta escuela barroca del XVII-XVIII, pues tenemos el Señor de la Humildad, anónimo del siglo XVII, el Señor de la Meditación,
que supongo que los jóvenes tecnologizados no pueden evitar pensar que está hablando por el móvil, ¿verdad? Con esa postura que él hace, pero la Hermandad de los Estudiantes también es un anónimo del 17, y el Jesús de las Tres Caídas, también anónimo del siglo XVII. Y dos dolorosas anónimas, María Santísima de la Merced y María Santísima de la Aurora, todas de este periodo, 17, la Aurora más bien del 18 quizá. Luego todavía hay una dolorosa de un autor menor, no lo he puesto antes porque no es de los grandes nombres, pero conocemos un nombre, Antonio Asensio de la Cerda, que es Nuestra Señora de los Reyes, la hermandad del Vía Crucis, ya del siglo XVIII. Y luego hay un epígono, un autor que ya está fuera del ciclo barroco, que está en el periodo neoclásico, vivió a finales del XVIII y primera parte del XIX, pero es Manuel González de los Santos, que ha dejado dos esculturas que procesionan actualmente, las dos también muy devotas, la Soledad de Nuestra Señora y María Santísima del Sacromonte, ¿no? Que va con el Cristo de los Gitanos. Bueno, pues toda esta riqueza de escultura policromada tenemos en Granada, ¿no? Esto por hablar solo del arte con mayúsculas, porque luego están lo que se suele llamar las artes menores, ¿no? La orfebrería, la carpintería, la cerería, la candelería, los exornos florales, los bordados, los textiles, ¿no? Todo eso que hace pues que un paso de palio andaluz pues resulte tan espectacular, ¿no? Y más aún cuando se lo contempla moviéndose, porque se añade el arte del movimiento que le imprimen los costaleros. Bueno, y además en Granada a toda esta belleza artística se suma el trasfondo, ¿no? Y esto es importante también para la Semana Santa, la belleza de la ciudad, sobre todo en los recorridos que van por el Albaicín, por el Realejo, que tienen como fondo la Alhambra. Por la Alhambra creo que solo va una procesión que es la de la Virgen de la Alhambra, ¿no? Por el bosque. Pero bueno, pues eso ayuda indudablemente a un efecto estético muy grande, ¿no? Este es el de los gitanos cuando vuelve a la abadía ya por la noche, por la carrera del Darro. Y hasta ahora hemos hablado solo de las artes visuales, pero como recordaba al principio Javier, está el arte musical, ¿no? En sus diversas manifestaciones, la música de capilla, las diversas bandas de cornetas y tambores, los distintos tipos de agrupaciones musicales y las saetas, ¿no? Las saetas, que son una forma de arte popular, que a los que venimos del norte nos choca mucho, nos llama mucho la atención. Allí no existe esto de las saetas, ¿no? Las bandas sí, las bandas de música también las hay allí, pero este año se estrenó una película, no sé si la visteis alguno, estuvo en el Cine Madrigal unas semanas, se llamaba Zambra, un documental. Es un homenaje a la cultura gitana del Sacromonte antes de la llegada del turismo de masas y bueno, pues hablaba sobre todo del flamenco en el Sacromonte, ¿no? Y aparecían diversas cantaores y cantadoras y bailadoras, y la película terminaba con unos minutos de Marina Heredia, una cantadora gitana flamenca, cantando una saeta al Cristo del Consuelo, Cristo de los Gitanos, al pasar por el Sacromonte. Y la verdad es que ponía los pelos de punta, incluso para mí que no soy andaluz, ¿no? Bueno, pues todo esto también es parte de este arte, ¿no? De la Semana Santa granadina. Y se dice a veces, y yo creo que es verdad, que la Semana Santa es una experiencia sinestésica, ¿no? La palabra sinestesia se puso de moda a final del siglo XIX con el simbolismo y el modernismo. Si vais a la RAE tiene varias acepciones, pero una de ellas es la combinación de sensaciones procedentes de diferentes sentidos, ¿no? Bueno, pues la Semana Santa es una experiencia sinestésica porque se combina lo visual, lo auditivo y lo olfativo, porque la Semana Santa también sus olores, ¿no? Sobre todo el incienso, que es el olor más característico de la Semana Santa, pero también la cera, el azahar, cuando coincide la floración de los naranjos. El incienso, yo tengo sobrinos sevillanos, mi hermana se casó con un sevillano y uno de ellos, cuando era más pequeño, Mateo, pues con 4 o 5 años, una vez entró con mi madre, con su abuela, en una iglesia fuera de la Semana Santa, y en la iglesia había habido alguna celebración, habían usado incienso, y cuando entraron mi sobrino olfateó y dijo: huele a Virgen María. Bueno, pues realmente es un olor que él asociaba con los pasos de palio y con la Semana Santa. Bueno, pues eso, la suma de la vista, el oído y el olfato provoca una experiencia estética realmente muy profunda, ¿no? Incluso si a la vez comemos una torrija, aunque no sea muy respetuoso, ¿verdad? Mientras pasa la procesión, pues añadimos una cuarta sensación, el gusto. Todo ello hace que la Semana Santa tenga un atractivo estético indudable
y que mucha gente, aunque no sea creyente o no sea practicante o esté alejada de la Iglesia, pues se sienta interesada y atraída por ella. La Semana Santa de Granada, como sabéis, supongo, ha sido declarada de interés turístico internacional en el año 2009. Por curiosidad, nada más en España hay 26 Semanas Santas declaradas hasta ahora de interés turístico internacional. En Andalucía solo 3, la de Sevilla, la de Málaga y esta de Granada. Bueno, pues esto sobre el arte, ya digo, pasado mañana habrá más desarrollo de este tema, un profesor más competente, yo soy un aficionado. Y ahora pasamos a hablar un poco de la teología, la segunda parte. Cuando hablamos de teología en la Semana Santa, pues estamos en el ámbito de la teología, lo que se llama ahora la teología práctica, las disciplinas que tienen que ver pues con el vivir la fe, ¿no? La teología práctica, y dentro de la teología práctica la teología pastoral, y más en concreto diríamos la catequética, ¿no? Porque al fin y al cabo la Semana Santa, las procesiones de Semana Santa son una catequesis plástica, una catequesis en imágenes del misterio pascual de Cristo. Y la Semana Santa está muy marcada, ha estado muy marcada hasta hoy por la cultura, la espiritualidad, la teología tridentinas, podríamos decir. El Concilio de Trento, que tuvo una sombra muy larga en la Iglesia, marcó mucho a la Iglesia para varios siglos, se celebró, como sabéis, con bastantes altibajos. Hubo 3 sesiones, interrupciones entre Trento y Bolonia en la segunda parte del siglo XVI, bueno, a mediados del siglo XVI, y sus decretos empezaron a aplicarse ya pues en la segunda parte del siglo, ¿no? Ahí tenéis una representación de una sesión del concilio. Y claro, el Concilio de Trento no inventó la Semana Santa, evidentemente. Ya existían cofradías, hermandades penitenciales. En la Baja Edad Media, siglos XIV, XV, habían empezado a surgir cofradías sobre todo de disciplinantes, de flagelantes, ¿no? En diversos lugares de Europa y también de España. Aquí en Granada no, porque Granada hasta 1492 era una ciudad puramente islámica, con lo cual no había cofradías. Las primeras cofradías granadinas son ya del siglo XVI, la más antigua, la Veracruz, desde mediados del siglo XVI. Pero digo, la Semana Santa ya existía, ya había comenzado, pero el Concilio de Trento la marcó mucho. Y bueno, pues el espíritu de lo que se suele llamar la contrarreforma, es un término que a los católicos no nos gusta demasiado, porque parece que eso es un movimiento a la contra, ¿no? De pura reacción ante la reforma luterana y los otros reformadores protestantes. Se ha tratado de presentar el término de reforma católica, que poco a poco se va utilizando más, pero bueno, todavía en la mentalidad colectiva sigue mucho este término de la contrarreforma. Y hay que entender un poco cuál era el contexto de esta sociedad contrarreformista, ¿no? Era una sociedad básicamente analfabeta, ¿no? Es decir, el 90% de la población probablemente no sabía leer ni escribir, ¿no? Y además, para más INRI, los que sí sabían leer tenían dificultades para acceder a la Biblia, porque el Concilio de Trento restringió mucho el acceso a la Sagrada Escritura. Esta fue una de las grandes pérdidas para mí de la Iglesia Católica en este periodo, ¿no? Por reacción ante el protestantismo, ante el libre examen, la idea de que cada uno podía interpretar la Escritura como el Espíritu Santo se lo sugiriese, ¿verdad? Cualquier bautizado, sin tener que atenerse al parecer de la jerarquía, de la autoridad de la Iglesia, que habían defendido Lutero y otros, pues la Iglesia Católica cerró filas y no es que prohibiera leer la Biblia, eso nunca se prohibió, pero prohibió traducir la Biblia a las lenguas vulgares, con lo cual la Biblia se podía leer en latín, la traducción famosa de San Jerónimo, la Vulgata, que quedó consagrada como la versión estándar de la Biblia, o en las lenguas originales, en griego, arameo y hebreo. Pero claro, si la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, pues imaginaos aún más saber latín y aún más saber griego o hebreo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la Biblia quedó reducida a los clérigos. Leían la Biblia nada más los eclesiásticos, los curas. Bueno, recordáis, probablemente habéis oído decir que Fray Luis de León se pasó 4 años en la cárcel de la Inquisición, en Valladolid, ¿no? Luego volvió a Salamanca a sus clases. Fray Luis de León, profesor de teología, ¿cuál fue la acusación? Que había hecho una traducción y comentario en vulgar del Cantar de los Cantares. Una traducción para uso privado, que no la publicó, era para una prima suya, que era monja en el convento de Salamanca, en el Sancti Spiritus, y que no sabía latín, y por tanto, pues para poder leer la Biblia. Y Fray Luis de León le hizo el favor de traducirle y comentarle el Cantar, el texto bíblico del Antiguo Testamento. Esto se enteró a alguien, algún rival envidioso en la universidad, lo denunció a la Inquisición, consecuencia 4 años de cárcel. Bueno, pues ese era el contexto, ese era el ambiente. Entonces, claro, las imágenes, tanto en las procesiones como en los retablos, vinieron un poco a suplir, ¿no?, a la Biblia.
en el transmitir a la gente el mensaje cristiano. ¿Cómo le llegaba a la gente el mensaje cristiano? A través de los sermones, porque los sermones sí se hacían en castellano. Esto la Iglesia lo que le ha interesado que llegue a la gente siempre lo ha hecho en la lengua vulgar, ¿no? Mucho latín, pero luego me recuerda esto cuando empezó la televisión vasca, tengo un hermano que vive en Bilbao, y me decía que en Euskal Telebista los programas muchos eran en euskera, otros en castellano, pero la publicidad toda era prácticamente en castellano. Lo que interesaba que llegase a mucha gente, pues que se entienda bien. Entonces, pues pasaba esto con los sermones. Entonces, los sermones y las imágenes, ¿no? Era una cultura muy visual en la que las imágenes pues tenían su importancia. Esto es interesante porque hoy día, aunque vivimos un contexto muy diferente, la imagen tiene también un peso muy grande. Se dice que vivimos una cultura de la imagen, ¿no? Y por razones diferentes, pero la gente hoy tiene poco acceso a la Biblia, no porque no se le permita, eso ya ha cambiado afortunadamente. Yo ya no lo he conocido, a mí me decían todavía que en España en los años 50, 60 uno entraba a una librería católica, pedía una Biblia y lo miraban mal, lo miraban con sospecha. Una Biblia, será un protestante, será un luterano, un masón, qué sé yo, ¿no? Pida usted un catecismo, pida usted un libro de teología, una Biblia. Eso ya ha cambiado, gracias a Dios, y al Concilio Vaticano II y a la Dei Verbum. Hoy día la Iglesia está haciendo un esfuerzo por acercar a los fieles a la palabra de Dios. El hecho de celebrar la misa y escuchar las lecturas en castellano ayuda mucho, ciertamente. Pero bueno, el hecho es que muchos de nuestros contemporáneos que no van a la iglesia, más que bodas, bautizos y funerales, pues no tienen gran contacto con la revelación bíblica, ¿no? Y las imágenes pues son una posibilidad de este acercamiento, ¿no? A mí me gusta mucho ir a las procesiones, ir a verlas. Nunca he sido cofrade, pero ir a ver procesiones sí. Y me gusta cuando a veces veo niños pequeños que les preguntan a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Grandes agentes de evangelización ahora en las familias son muchas veces los abuelos y sobre todo las abuelas, ¿no? ¿Y ese quién es? Y las abuelas pues les explican, pues ese es Pilato, ese es Judas, ese es Herodes, ¿no? Bueno, pues es una catequesis, ¿no? Porque esos niños no van a escuchar seguramente muchas veces los relatos del Evangelio. Bueno, entonces todo este tema de la catequesis visual, ¿no? La teología que se transmite a través de estas imágenes es una teología de la pasión, está centrada en la pasión de Cristo. Me contaba un compañero jesuita, ya no me acuerdo quién, que hace años vino por aquí un jesuita norteamericano a pasar un tiempo en España, y el tiempo que estaba aquí le coincidió la Semana Santa. No sé si era aquí en Andalucía o en Castilla, pero bueno, tuvo ocasión de ver procesiones. Y este compañero jesuita después le preguntó, bueno, ¿y qué te ha parecido la Semana Santa? ¿Qué impresión te ha causado? Y le dijo, muy interesante, sí, pero vosotros matáis muy bien a Cristo, pero lo resucitáis muy mal. Entonces, bueno, esta visión desde fuera, ¿no? Matáis muy bien a Cristo, pero lo resucitáis muy mal. Es verdad que la Semana Santa está muy centrada en la pasión. De hecho, en otros lugares de Europa se habla de la Pascua, no tanto de la Semana Santa, ¿no? Pascua. Y hay tradiciones populares ligadas a la Pascua, la gente pinta huevos de Pascua, ¿no? En España no tenemos, que yo sepa, tradiciones populares sobre la resurrección, todas tienen que ver con la pasión, ¿no? Bueno, no sé si tiene que ver con la idiosincrasia española, la España negra, ¿verdad? Estas cosas que han dicho, pero es un hecho. Entonces, bueno, yo creo que la teología conciliar, el Concilio Vaticano II ha tratado también pues de equilibrar un poco más esto, porque el gran peligro teológico es que podamos acabar interpretando que lo que nos salva es solamente el sufrimiento de Cristo, ¿no? Y su muerte. Y eso es falso. Lo que nos salva es la vida de Cristo, su encarnación, su vida, pasión, muerte y resurrección, todo ello, ¿no? No solo su pasión y muerte. Entonces, bueno, esto tiene reediciones, ¿verdad? La película de Mel Gibson, esas cosas, bueno, pues a veces tanta sangre y tanta nos puede hacer pensar que eso es lo único importante y no es así. Digo que el posconcilio ha tratado de equilibrar un poquito esto, y gracias a Dios pues en todas las ciudades ahora hay alguna hermandad de la resurrección. A mí me ha consolado mucho, me ha sorprendido y me ha consolado mucho ver que aquí en Granada hay nada menos que 3 procesiones de resurrección el domingo, ¿no? La del Dulce Nombre y las 2 del Resucitado, de la Resurrección. Bueno, pues es una manera de tratar de compensar un poco este déficit teológico. Y luego una cosa muy clara también, muy importante en la Semana Santa, en la teología, digamos, de la Semana Santa española y andaluza en particular, es el papel de María, ¿no? De María. A los que venimos del norte nos choca también al principio tantas imágenes de María, tantas dolorosas, ¿no? Porque en la Semana Santa de Castilla, claro que hay imágenes de la Virgen, hay dolorosas y hay imágenes de la piedad, pero hay algunas, pero que el 50%, ¿verdad?, de las imágenes que procesionan, la mitad presente sean dolorosas, que cada hermandad prácticamente lleve, además de un Cristo
una virgen, pues da idea, bueno, del papel tan importante que ciertamente se reserva a la Madre de Dios en esta tierra, no solo en la Semana Santa, ¿no? La otra gran manifestación de religiosidad popular de Andalucía, que es el Rocío, con número al menos de participantes, está también pues centrada en la Virgen, y todas las provincias andaluzas tienen muchos santuarios marianos con devociones, con procesiones, romerías, ¿no? Entonces, bueno, pues la tierra de María Santísima, ¿no? Se dice de Andalucía, es una nota también teológica, si queremos, de la Semana Santa, también granadina. Y, bueno, pues como el tiempo avanza, voy a pasar al tercer apartado, la espiritualidad, porque en la mentalidad de Trento, de la Iglesia contrarreformista, las imágenes no solo pretendían transmitir doctrina, transmitir contenidos, ¿verdad?, sino también conmover, provocar sentimientos. La Semana Santa, los pasos procesionales no solo abran a la cabeza, a la mente, sino también y sobre todo al corazón. Y lo que se pretendía era provocar la compunción, ¿no?, los sentimientos, para favorecer la imitación de Cristo, que era el objetivo al final. En este sentido es curioso, a mí me resulta curioso leyendo este libro sobre la historia de la Semana Santa, que dice que al principio las imágenes tenían una importancia muy secundaria, ¿no? En el siglo XVI, antes de Trento, las procesiones eran sobre todo cortejos de disciplinantes, y el espectáculo, digamos, o lo que la gente iba a ver era sobre todo eso, a la gente dándose latigazos, ¿no? Porque era edificante, porque era ver a otros hermanos. Digo hermanos porque las hermanas no se disciplinaban en público, se disciplinaban en casa, había mujeres en las cofradías, en los que no hubiera, pero no podían disciplinarse en público, se consideraba escandaloso, entonces en su casa, según las reglas, tenían que disciplinarse por el tiempo que estimaran oportuno. Pero realmente era un ejercicio de devoción, sobre todo para los propios cofrades, más que un espectáculo para que lo vieran otros, ¿no? Y cuando fue adquiriendo este carácter más espectacular, bueno, pues siempre estaba esta consideración, que era algo para mover la piedad, ¿no? La piedad, la devoción de las personas. Entonces, bueno, pues nos podemos preguntar cómo se vive hoy, ¿no?, esta espiritualidad. La espiritualidad al final es la vivencia de la fe. Pues cómo se vive en el mundo cofrade. Hace unos años se estrenó una película en 2018 titulada Mi querida cofradía. No sé si tuvisteis ocasión de verla, yo la vi cuando yo vivía en Valladolid. Entonces la película es una comedia, es, bueno, pues exagerada, pero yo no soy cofrade, os decía, pero tengo muchos amigos cofrades en Valladolid, y hablé con algunos que la habían visto, y ellos me decían que, bueno, que sí que es exagerada, es caricaturesca, pero que en la película aparecían muchas dinámicas que sí que es verdad que se viven en el interior de las cofradías, dinámicas no muy evangélicas, muy edificantes, rencillas, rivalidades, afán de aparentar, afán de poder, insolidaridad, bueno, superficialidad, todas estas cosas pues que se dicen a veces. Os he puesto como título también de esta tercera parte, la espiritualidad, esa pregunta, ¿más cofrades que cristianos? Esto es una frase de Monseñor Uriarte. Uriarte era un clérigo vasco que fue nombrado obispo de Zamora, una ciudad donde la Semana Santa es fundamental. Y él, claro, pues viniendo del País Vasco, donde no hay tanta tradición de procesiones, le chocaba. Y parece que dijo en alguna ocasión, supongo que más o menos privada, pues eso, que él tenía en Zamora más cofrades que cristianos, ¿no? Más cofrades que cristianos. Lo cual a lo mejor era cierto, en el sentido de que había más gente que participaba en las cofradías que luego los realmente practicantes que iban a misa los domingos y demás, ¿no? Pero claro, eso sentó muy mal en la ciudad, levantó ampollas, en fin, bueno, estas cosas que dicen pensando que no las va a escuchar la gente, como lo de Francisco con la focha bien en los seminarios, que luego pues salen a los medios y le hacen a uno pues ruborizarse, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, aunque piense que está en privado. Bueno, lo digo por decir que siempre se habla de estas cosas, ¿no? Sí, los cofrades tal, pero luego en realidad no hay autenticidad, no hay auténtica experiencia cristiana, vida cristiana. Cuando hablamos de la espiritualidad de la Semana Santa estamos en el ámbito de la religiosidad popular. Y la religiosidad popular, bueno, aprovecho para hacer una cuña publicitaria, mi compañero jesuita Daniel Cuesta, que él es de Segovia y muy vinculado al mundo cofrade antes de hacerse jesuita, y entonces en sus estudios y después ha hecho una serie de investigaciones y reflexiones sobre estas cosas. Su primer libro se llamó La procesión va por dentro, con un título muy acertado me parece, y estaba centrado justamente en la Semana Santa. El título es La procesión va por dentro en busca de una espiritualidad cofrade, ¿no? En busca.
Después hizo otro más general, Luces y sombras de la religiosidad popular. La portada está muy bien, pero luces y sombras, siempre algo oscuro, ¿verdad? Este era más genérico, ya no solo la Semana Santa, sino la religiosidad popular. Y hace poco ha sacado un tercero en la colección Presencia, con este título, La religiosidad popular, lugar teológico para la nueva evangelización, que remite a una frase de Francisco, del Papa Francisco, que ahora voy a comentar un poco. Porque la religiosidad popular, durante mucho tiempo en la Iglesia de cristiandad, podríamos decir, la que va desde el final del Imperio Romano, la Alta Edad Media, hasta la Revolución Francesa, a grosso modo, fue más o menos de la mano con la Iglesia oficial, ¿no? Con la religiosidad oficial. Siempre hubo sus desencuentros, siempre hubo sus... Pero bueno, fue bastante de la mano. Pero a partir de la Ilustración, la Revolución Francesa, el liberalismo, los ataques a la religiosidad popular han sido bastante fuertes, ¿no? De hecho, en Granada, el siglo XIX se llevó por delante la mayor parte de la Semana Santa, ¿no? Y en otros lugares de España también. Y no solo de la Semana Santa, el Camino de Santiago, por ejemplo, las peregrinaciones, que habían sido muy vivas todavía durante el Barroco, pues en el siglo XIX prácticamente desaparecieron. El Camino de Santiago luego casi milagrosamente ha renacido, ¿no? A final del siglo XX, pero... Entonces hay toda una enemistad de esta cultura ilustrada, liberal, anticlerical en gran medida, hacia la religiosidad popular. Pero incluso dentro de la Iglesia también se ha filtrado esto, ¿no? Porque somos hijos de nuestro tiempo y también a los cristianos nos ha influido la Ilustración y el liberalismo. Y dentro de la Iglesia se han despertado también pues, críticas, sospechas hacia la religiosidad popular. Muchos teólogos y algunos pastores, ¿verdad? También obispos y párrocos, pues, y muchas veces habéis oído quejas también de las cofradías, que el párroco no entiende bien esto, es que los obispos, bueno... El Concilio Vaticano II ahí también tuvo su parte, yo creo. Habéis oído quizá alguna vez la expresión tirar al niño con el agua sucia. Cuando se baña un niño hay que tirar el agua sucia, pero no al niño, ¿no? Después de bañarlo. Pues el concilio en la Iglesia quitó de en medio muchas cosas que seguramente hacía falta quitar de en medio porque estaban envejecidas y obsoletas, pero a veces a lo mejor también se tiró a algún niño con el agua sucia. Había cosas que había que tirar o por lo menos poner en un museo, seguramente, junto con las casullas estas tan barrocas que hay por ahí en muchos museos, pero había cosas que a lo mejor pues, se perdieron o se perjudicaron, ¿no? Y una de ellas puede ser la piedad popular. Hay que decir que el Papa Francisco, en su magisterio y en su práctica también, ¿no? Ha recuperado mucho la valoración de esta religiosidad popular, ¿no? Ahí veis una foto, ya digo, con sus gestos, ahí está, pues tocando esta imagen, creo que es la de la Virgen de Aparecida, ¿no? En Brasil. El tocar también es algo muy de la religiosidad popular, ¿no? Tocar las imágenes, tocar. Y con sus palabras, con su magisterio, en la Evangelii Gaudium, que es un poco la hoja de ruta de su pontificado, pues tiene estos dos párrafos sobre la religiosidad popular, en que habla de que hay que acercarse a ella con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar sino amar, ¿no? Dice que es manifestación de una vida teologal, animada por la acción del Espíritu Santo, y llega a decir al final que las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico. Esto es una afirmación fuerte, ¿no? Un lugar teológico al que debemos prestar atención. Por eso Dani ha titulado el libro así, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Bueno, la religiosidad popular evidentemente necesita purificarse, ¿verdad? Tiene muchas ambigüedades, pero toda religiosidad necesita purificarse. No vayamos a pensar que los que vivimos una piedad más, no sé cómo llamarla, culta, ilustrada, teológica, ya somos perfectos y vivimos a Cristo con puro amor, ¿no? Pues todos necesitamos purificar nuestra fe, nuestra vivencia de la fe y también, pues claro, la religiosidad popular. Encontré hace unos días un texto de Álvaro Lobo, otro compañero jesuita de Valladolid, también ciudad de Cofrade, que hace unos meses, pues aquí en esta misma mesa tuvo una presentación sobre la tecnología y la pastoral juvenil. Y en Pastoral SJ, una página de pastoral más dirigida a los jóvenes, tenía este párrafo que me pareció bonito. Dice que recuerda siendo niño pues pasar por un bar cerca de casa y ver a un señor sujetando la barra del bar, pues, que casualmente era un miembro muy activo de la banda de una cofradía. Esto era motivo pues, de comentarios y críticas y murmuraciones, ¿no? Pues fíjate, tal, un ferviente cofrade unos días al año que luego todo el año en el bar, ¿no? Y dice Álvaro, pero podemos darle la vuelta al calcetín y pensar con admiración, ¿cómo es posible que las cofradías hagan que un hombre de bar oriente su mirada hacia Dios y no hacia la cerveza unos días al año? Y pase a ser por momentos un hombre de iglesia, ¿no? Para mucha gente es el único contacto real con la iglesia y con Cristo, ¿no?
¿Quién sabe lo que ocurre en su conciencia? Lo he puesto en negrita porque me parece muy importante, ¿no? Rezará a su Cristo cuando lo esté pasando mal, y al final termina diciendo eso, que nosotros no somos nadie para juzgar la fe de otros, ni para decirle a Dios dónde, cuándo y cómo se debe manifestar. Por eso yo, más que destacar las ambigüedades de las cofradías o de la piedad cofrade, me gustaría destacar un poquito sus valores, ¿no? Sobre todo dos importantes, que son el gran atractivo que tienen las cofradías para los jóvenes. Son el único ámbito de iglesia que realmente sigue atrayendo a los jóvenes. Bueno, es que van porque les gusta tocar el tambor y la corneta, o porque van sus amigos, irán por lo que sea, pero realmente van. Y eso es una oportunidad de evangelización preciosa que no debemos perder, ¿no? Y luego también el hecho de que son asociaciones de laicos. Estamos hablando desde el Concilio Vaticano II, por lo menos, del protagonismo de los laicos, del protagonismo que deben tener los laicos, es la hora de los laicos, bla, bla, bla. Bueno, pues las cofradías son asociaciones de laicos y además gobernadas por laicos, que son de los poquísimos ámbitos de iglesia donde el mando no está unido al orden, ¿no? Al orden sagrado. Los curas que están en las cofradías están como hermanos, como uno más, o como capellanes, conciliarios, representantes espirituales, pero no tienen mando en plaza, no gobiernan la cofradía, y eso es muy raro en la iglesia. Quizá eso ha sido también fuente de muchos desencuentros, porque los curas sí decimos la hora de los laicos, pero luego nos cuesta mucho a veces aceptar que los laicos tomen sus decisiones y funcionen a su manera. Entonces, bueno, yo creo que es un ámbito laical y eso es importante, sobre todo donde la mujer también puede tener un papel mucho mayor. No sé, en Granada hay creo que 32 cofradías, no sé en cuántas hay una hermana mayor, no un hermano mayor, espero que haya algunas, ¿no? La de los gitanos es hermana mayor. Bueno, pues por eso digo, porque es un ámbito laical y eso es un valor muy grande. Por no hablar de lo que suponen las cofradías como expresión pública de fe en una sociedad secularizada como la nuestra, tan diversa, ¿no? Tan plural, en la que no tenemos en la Iglesia muchas maneras de expresar públicamente nuestra fe. Las procesiones de Semana Santa son una manifestación de fe pública, ¿no? Y por otra parte también el sostenimiento de las cofradías a la Iglesia. Sostenimiento económico, porque las cofradías manejan bastante dinero. Ya las cofradías antiguas aquí en Granada eran expertas en recoger limosnas, ¿no? Por lo que dicen los libros. Y también sostenimiento moral y muchos templos. Granada es una ciudad como Sevilla, como Valladolid, que tiene demasiadas iglesias para los fieles que tenemos hoy. Muchos templos se vendrían abajo si no fuera porque las cofradías los mantienen en el culto. Entonces, bueno, por supuesto que hay desafíos para que las cofradías sean más cristianas, ¿no? Y yo creo que las cofradías han venido trabajando mucho en esto estos últimos años o décadas. La formación, la celebración, oración, retiros, adaptado, claro, a la espiritualidad laical, porque no podemos pretender que los laicos recen y vivan su fe y celebren como hacemos los curas o las monjas, ¿no? O los monjes, pero la comunión eclesial, un tema también importante, ¿no? Comunión con la iglesia local, con las parroquias. Las cofradías históricas en el siglo XVI y XVII, muchas buscaban sus subterfugios, ¿no? Para escapar un poco a la jurisdicción episcopal o parroquial, afiliándose a la Basílica de Letrán, o afiliándose a una congregación romana, una cofradía romana, una hermandad. Bueno, esto yo creo que ya pasó ese tiempo y es tiempo de trabajar en comunión y buscar la comunión, ¿no? Y la solidaridad, ¿no? Las cofradías fueron instituciones muy solidarias en su nacimiento, pero sobre todo hacia adentro. En una sociedad en la que no había seguridad social, en la que una enfermedad, un accidente podían suponer una precariedad enorme para la persona, ¿no? Pues las cofradías aseguraban una ayuda mutua y también, sobre todo, a la hora de la muerte, ¿no? Tanto en el acompañamiento espiritual como material, garantizar los cuidados médicos en la enfermedad, un entierro digno. Bueno, pues todo eso era muy importante. Hoy, gracias a Dios, la mayoría de los cofrades no necesitan estas ayudas, hay seguridad social y otras ayudas, pero vivimos en una sociedad donde mucha gente todavía pues, está en situación vulnerable y precaria, y el tema de la solidaridad hacia afuera, ¿no? Creo que es muy importante. Os había puesto ahí un texto de San Juan Crisóstomo, bueno, que muchos habréis leído ya, que habla de que es absurdo honrar a Cristo en el templo, ¿verdad? En su tiempo no había procesiones, San Juan Crisóstomo es del siglo IV, pero honrar a Cristo en el templo, y diríamos pues ponerle coronas de plata a la Virgen, ¿verdad? Y descuidar a Cristo en la calle, ¿no? Y en el pobre. Entonces, bueno, pues creo que este tema es importante también. Y ya no me da tiempo, bueno, quería terminar con hablando un poquito de Federico García Lorca. Federico, el 5 de abril de 1936, pocos meses antes de que lo mataran, que aquel año fue Domingo de Ramos, he visto en internet y fue Domingo de Ramos, tuvo una charla en Unión Radio, que era una de
de las primeras emisoras de radio españolas, con el tema La Semana Santa en Granada. Es un texto muy lírico, he dejado copias ahí atrás, así que podéis llevaros un libro con calma en casa. Es muy lírico, empieza pues hablando de esa Granada recogida, ¿verdad?, en contraste con otras ciudades. Menciona a San Juan de la Cruz, que le gustaba mucho también, como poeta que era. Y es un texto a la vez crítico con las procesiones. Federico asistió al nacimiento, digamos, de la Semana Santa de Granada tal como la conocemos hoy, porque, como sabéis, la Semana Santa de Granada tiene imágenes muy antiguas, pero cofradías bastante nuevas, porque he hecho aquí un pequeño cuadro de las fundaciones de las cofradías. La más antigua, la del Vía Crucis, de 1917. Federico tenía 19 años entonces, ¿no? Luego hay un gran grupo en los años 20, en el año 25, ahora estamos en el centenario, nada menos que 3 hermandades se fundaron, ¿no? Después hay otros pues, en los años 30, los 40, en la posguerra en toda España hubo un gran movimiento también de fundación de hermandades y cofradías. Después, y luego, curiosamente, a final de los 70 y en los 80. En los 80 hay el último gran boom de fundación de cofradías. Por lo tanto, son hermandades todas de este siglo, que muchas han recogido el testigo de algunas antiguas que en el siglo XIX más o menos se extinguieron, ¿no? Y entonces Federico vio nacer esta Semana Santa y a él no le gustaba, le parecía que la Semana Santa auténtica de Granada era la que él recordaba de su niñez, cuando no había procesiones. Dice que salía alguna vez el Santo Entierro, alguna vez, nada más, ¿no? Y una Semana Santa más recogida, a la hora de los monumentos en las iglesias, de ese ambiente de silencio, ¿verdad? Bueno, podéis leer el texto en casa, es bonito. Es crítico también, habla del horripilante paso de la Santa Cena. Espero que no haya aquí ningún cofrade de la Santa Cena. Bueno, si viera el de Valladolid, que es de la posguerra, no le parecería horripilante el de Granada. Bueno, en todo caso, y termino recordando, porque frente a esta crítica que le hacen en el 36 a las procesiones, un dato curioso es que 7 años antes, en 1979, Federico participó en una procesión. Eso lo sabe poca gente porque durante mucho tiempo no se conoció. Se supo por un artículo que apareció en El Ideal en 1973, 40 y tantos años después de la muerte de Lorca. Y pues leyendo un libro de Ian Gibson, uno de los grandes biógrafos de Federico, pues yo me encontré con esta historia y os la ofrezco pues como fin de esta charla, ¿no? Fue el año que salió por primera vez la Hermandad de la Virgen de la Alhambra. Se fundó en el 28 y en el 29 procesionó por primera vez. Y dice Gibson, unas horas antes de que empezara la procesión, la noche del 27 de marzo, surgió un problema inesperado al saberse que una persona acababa de llegar a Granada para cumplir la promesa de acompañar a la Virgen, vestido de penitente, en esta su primera salida, la primera vez que procesionaba. Era Federico García Lorca. El reglamento solo permitía que participasen los cofrades, además no sobraba ni un hábito. Finalmente se tomó la decisión de que el poeta sustituyera a uno de los portainsignias. Según un testigo presencial, se arrodilló entonces para expresar su gratitud delante de la imagen de la Virgen, Ruiz del Peral, y rezó. La misma persona creía recordar que anduvo a la cabeza de los cofrades con los pies descalzos. Alguno hablando de esto me dijo, fue con la cruz de guía y tal. Bueno, no lo sé, pero... Iluminaron el bosque aquella noche centenares de bengalas, mientras desde la alta vigía de la Alcazaba sonaba la profunda voz de la campana de la vela. Terminado el desfile, que duró varias horas y recorrió parte de Granada, el poeta desapareció de manera tan misteriosa como había llegado, dejando la insignia en su sitio. El cíngulo, anudado en forma de cruz, sujetaba un papel que decía que Dios os lo pague. Eso era todo. Y comenta Gibson, es probable que nunca sepamos el motivo de su participación secreta en la procesión. Tal vez desgarrado amorosamente como estaba entonces, estaba habiendo una crisis muy fuerte, pues por la ruptura con un escultor, Emilio Ladrén, que fue uno de sus grandes amores, ¿no? Quería implorar la ayuda de la patrona, tan venerada por los granadinos en momentos muy difíciles. Algún motivo muy profundo habría, desde luego. Bueno, pues con esta educación tan íntima de Federico termino. Muchas gracias por vuestra paciencia y Qué pena que tengamos hoy la visita del padre provincial y no podamos hacerle alguna pregunta a José Luis porque nos toca irnos ya a los jesuitas, pero de verdad creo que a que tenía razón yo al presentaros que es un pozo de cultura. Realmente maravillosa la exposición para ser un hombre de Santander, un montañero, y que nos... montañés, no montañero, que nos ha metido en las honduras de nuestra Semana Santa granadina. Os convoco para mañana a las 7:30 de la tarde. Vamos a entrar en ese tema de arte, teología y espiritualidad con un artista, es Bert Delemans, es un jesuita belga. Él es doctor en teología, también se formó como ingeniero civil, es pianista,
es arquitecto y dentro de sus múltiples facetas espirituales, en la iglesia de Maldonado en Madrid, hace una vez al mes una oración a partir del arte, escuchando, viendo, y también hace unos ejercicios espirituales a partir de la contemplación de las obras de arte. Bueno, eso será mañana a las 7:30, y como mañana ya no tenemos al provincial, alguna pregunta que tengamos en el tintero se la hacemos mañana a ver. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta mañana. Gracias.